El día de hoy mi equipo y yo hablaremos sobre lo que es la teoría conductiva y la teoría cognitiva en la salud. Está enfocada en la materia Educación para la Salud impartida por el docente Martín Eduardo Ortiz Acosta. Pues bueno, para poder entender un poquito mejor lo que son esas teorías de la conducta y entender un poquito el comportamiento en lo que es la salud, es importante saber qué es la psicología en la salud. Pues bueno, esta está más que nada encargada en estudiar cómo los factores biopsicosociales van a influir en lo que es nuestra salud, también pues la generación de enfermedades y el cuidado médico. Se dice que son factores biopsicosociales ya que pues estos tres factores determinan lo que es nuestra salud integral, no determinan si pues al tener buenos hábitos tenemos pues salud o al tener malos hábitos pueden generar pues enfermedades, ¿no? Los factores biológicos más que nada están relacionados con el funcionamiento físico y genético de nuestro cuerpo, como lo puede ser la herencia, el sexo o la edad. En lo que son los factores psicológicos, pues estos más que nada se relacionan con los procesos mentales, emociones y también el comportamiento, ¿no? Como lo puede ser la motivación, nuestras creencias y el estrés. Y los factores sociales, pues más que nada son aspectos de nuestro entorno social y pues cultural, ¿no? Como lo puede ser pues nuestra propia familia, nuestra cultura, así como también nuestra economía, ¿no? La teoría conductual o conductiva, esta explica que muchos de nuestros comportamientos, más que nada relacionados en la salud, se aprenden a través de la experiencia y la interacción con nuestro entorno. Esa teoría según dice que los hábitos de la salud, como lo puede ser alimentarse bien, hacer ejercicio, no consumir sustancias nocivas o adictivas, se van a desarrollar porque pues han sido aprendidas y reforzados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aprendemos que realizar ejercicio es bueno para nuestra salud. Entonces, al realizarlo como una rutina o al realizarlo de manera constante, se genera un hábito y pues se refuerza, ¿no? A lo largo del tiempo. Como podemos observar en esta imagen, puede que el resultado de una enfermedad o de que tengas buena salud se vea muy pequeña o algo muy simple. Sin embargo, detrás de esto hay hábitos diarios que realizamos de manera repetida, de manera constante en nuestra cotidianeidad. Sin embargo, estos hábitos que realizamos de manera constante pueden generar enfermedades o pues tener una mejor calidad de vida. Es por esto que la OMS define que los hábitos son patrones de comportamiento adquiridos por repetición, como lo comentaba. Pueden ser positivos si contribuyen al bienestar físico y negativos cuando promueven o empeoran una enfermedad crónica. Por ejemplo, un resultado pues puede ser cuando una persona comienza a hacer ejercicio de manera cotidiana, de manera habitual, y empieza a recibir recompensas que son como, por ejemplo, pues aumento de masa muscular, que esto aumenta su autoestima, además que también el realizar ejercicio aumenta la energía. Entonces, estas recompensas van a reforzar nuestra conducta, o sea, vamos a decir, ok, pues nos conviene realizar ejercicio y lo vamos a empezar a realizar de manera habitual, generando una conducta, que en este caso, pues es una conducta que contribuye a nuestra salud, a nuestro bienestar tanto físico, mental y social. Tomando en cuenta pues la teoría conductual, pues nos podemos dar cuenta que las enfermedades crónicas están profundamente arraigadas pues en nuestras decisiones diarias. Por ejemplo, pues en adultos mayores con hipertensión mal controlada, pues esta enfermedad no está determinada solamente por el factor biológico, que es pues la genética, ¿no? Sino que también esto se puede deber a limitaciones económicas, cultura, pues hábitos arraigados como lo puede ser el consumo excesivo de alimentos elevados en sodio, alimentos fritos, consumo histórico de tabaco, así como también sedentarismo. Es por esto pues que estas acciones diarias en nuestro comportamiento pues van a dar resultados, que en este caso pues es una enfermedad que es la hipertensión. Pues bueno, esta teoría también se basa en los principios básicos del aprendizaje, los cuales son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, los cuales van a moldear nuestros hábitos de riesgo y de protección. Principalmente tenemos el condicionamiento clásico propuesto por Iván Pavlov, el cual dice que ocurre cuando un estímulo se asocia con una respuesta automática. Por ejemplo, el sentir urgencia por fumar automáticamente cuando tomamos café o cuando tenemos estrés laboral o pues en sí en general estrés, ¿no?
¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, pues tenemos un estímulo, ¿no? Que es, por ejemplo, empezamos a sentir estrés, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos un hábito de cuando nos estresamos, pues fumamos. O cuando tomamos café lo acompañamos con un cigarro. Entonces, pues este estímulo ya tiene una respuesta automática. Por otro lado, tenemos el condicionamiento operante propuesto por B.F. Skinner, el cual dice que las conductas se refuerzan o mantienen, o también se pueden disminuir o eliminar según los resultados que se producen. En este encontramos el refuerzo positivo, que es una recompensa que aumenta una conducta, el refuerzo negativo, en el cual se elimina algo desagradable, que también aumenta la conducta, y el castigo, que reduce una conducta no deseada. Luego tenemos un ejemplo, el cual es repetir, por ejemplo, una rutina de ejercicio gracias a la sensación de recompensa por liberación de endorfinas. O sea que al realizar pues ejercicio, nuestra actividad que pues nos ayuda en nuestra salud, pues la volvemos a repetir ya que sentimos una sensación de recompensa o como un premio, el cual es la liberación de endorfinas que producen sensaciones de bienestar o placer. Es por esto que pues al sentir que es como una recompensa, se vuelve un hábito y lo volvemos a realizar. Enfocándonos un poco más en el condicionamiento operante, vamos a ver cómo los refuerzos y castigos influyen en la conducta. En el caso del refuerzo positivo, este se genera después de que la persona realiza una conducta saludable, lo cual hace que reciba una recompensa o estímulo gratificante, como lo puede ser que una persona al hacer ejercicio todos los días, pues un día del fin de semana coma algo que no es tan saludable, pero que le gusta, ¿no? O que se compre ropa de ejercicio, lo cual pues lo motiva a repetir esta acción. En el caso de refuerzo negativo, en este es cuando se realiza una conducta, va a desaparecer algo incómodo o negativo, como lo es, por ejemplo, que una persona también empieza a hacer ejercicio, pero esto hace que disminuya su dolor de espalda o algún otro dolor. La teoría cognitiva demuestra que la interpretación de la enfermedad dicta el comportamiento. El cambio conductual está mediado por actividades cognitivas internas. Esto se refiere a que las conductas perjudiciales o dañinas comúnmente se originan por la influencia de ideas y creencias irracionales que contradicen nuestra realidad. Otro concepto muy importante de esta teoría es la lupa de la percepción, que nos dice que no es el evento médico en sí lo que genera la falta de adherencia al tratamiento, sino cómo el individuo, en este caso el paciente, interpreta su susceptibilidad, el riesgo de enfermar y las consecuencias de su padecimiento. El ABES de la perturbación emocional es un modelo terapéutico propuesto por Albert Ellis. Este modelo mapea la reacción emocional y física de los pacientes ante la enfermedad y explica que las perturbaciones emocionales no provienen de los eventos, sino de nuestras creencias irracionales, lo que genera consecuencias emocionales o conductuales, dividiéndose así en tres fases: la A de acontecimiento, la B de creencias, por inglés beliefs, y la C de creencias. Como ejemplo, en acontecimiento podemos poner la situación de recibir una llamada inesperada a la clínica. En la fase B, la creencia irracional. Pensar, debo tener una enfermedad terrible e incurable. Y en la fase C, pues de empezar a experimentar un pánico severo, ansiedad aguda y evitación irracional de futuras consultas. Aquí la terapia busca identificar y alterar sistemáticamente los aspectos cognitivos desadaptativos en la fase B para producir los cambios conductuales deseados en la fase C. La importancia de la creencia y la percepción radica en que la forma en la que los individuos interpreten su enfermedad, su cuerpo y el riesgo determinará sus conductas de salud, su adherencia al tratamiento y sus resultados clínicos. Tomando como ejemplo una balanza, por un lado podemos tener la susceptibilidad y gravedad percibida por el paciente. Podrá pensar qué tan frágil es ante una enfermedad y qué tan grave será el daño potencial si no actúa a tiempo. Por otro lado, tenemos la acción preventiva, los beneficios contra las barreras. Si será efectiva la nueva conducta para reducir el riesgo, cuáles serán los costos económicos, materiales y emocionales de cambiar su estilo de vida. El punto clave aquí es que una persona solo aceptará un cambio de estilo de vida o una restricción médica si es verdaderamente capaz de percibir los riesgos de no asumir dichos cambios.
La teoría del aprendizaje o concepto central de Albert Bandura es una teoría que sostiene que la salud no se determina en el vacío. Existe una interacción dinámica constante entre el comportamiento de una persona, sus factores personales internos y los determinantes ambientales que la rodean. Un concepto muy importante es el factor entorno. Las circunstancias ambientales, las presiones sociales, las normas culturales y el acceso a recursos médicos determinarán significativamente el patrón de salud de una comunidad. Esa teoría también explica que el aprendizaje individual no depende solamente de la experiencia propia, sino de presenciar la conducta de otras personas y los resultados de dicha conducta. Además de que los hábitos alimentarios, como dietas altas en calorías y sodio, o las conductas de riesgo, como el tabaquismo, son patrones reforzados por la normalización dentro del entorno familiar y laboral. Esto pues que nos explicaría la transmisión cultural de la salud. El proceso de convertirse en una persona saludable requiere más que fuerza de voluntad. También requiere reestructurar pensamientos, modificar nuestros hábitos mediante refuerzos y optimizar nuestro entorno social. Porque la enfermedad no es solo un fallo biológico. La salud es un estado dinámico, aprendido y altamente modificable. Al integrar la psicología con la atención médica, no solamente tratamos enfermedades, sino que enseñamos a las personas a vivir plenamente, a tener calidad en sus vidas. Nuestro caso clínico consiste en un paciente al que nombramos Carlos Ochoa. Es un masculino de 48 años de edad que el presente había sido diagnosticado hace 6 meses con prediabetes al acudir a su chequeo anual. La indicación fue cuidar su alimentación y hacer actividad física. Esto lo llevó acompañado de un nutrólogo, pero pese a esto, el paciente no logró una buena adaptación al nuevo estilo de vida. El paciente volvió a acudir con el médico por motivos de aumento en la sensación de sed y una micción recurrente. Se realizó una prueba de hemoglobina en sangre, arrojando hiperglucemia de 180 miligramos sobre decilitro. Se le indicó un estudio de hemoglobina glucosilada para confirmar diabetes que se presentó del 8%, confirmando el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Además de la diabetes mellitus, el paciente presenta obesidad mórbida con un índice de masa corporal de 40. En cuanto a sus antecedentes, el paciente tiene antecedentes familiares graves relacionados con la enfermedad. Su padre tuvo complicaciones con la misma, llevando a una amputación y posterior ceguera. Asimismo, el paciente presenta problemas con el consumo de alcohol, una mala alimentación y problemas de sedentarismo. En cuanto al tratamiento, como la diabetes apenas va iniciando, está en un estado inicial, se le indicó tratarlo con dieta y el ejercicio adecuado. En cuanto a la evaluación médica inicial, se sigue el modelo de atención médica primaria, iniciando el proceso clínico con la evaluación de las 5 A's. Y para comenzar se inicia con averiguar. Se identifica que Carlos tiene una baja autoeficacia. Esto quiere decir que tiene poca confianza en su capacidad para cambiar, debido a su fracaso previo con la controlación de su prediabetes, a la presión social de su entorno para consumir alcohol, y a eso se le suma la mala noción que tiene de la enfermedad por su padre, que sufrió con esa enfermedad muchos años y murió a causa de esto. Entonces, eso nos presenta un reto psicológico para el paciente en relación con la enfermedad. En el paso 2 es aconsejar. El médico, en este caso nosotros, va a proporcionar recomendaciones claras sobre la dieta y el ejercicio que se debe hacer, empatizando que esto puede traer una mejoría inmediata en su nivel de energía y de un bienestar, y estamos cambiando las expectativas de los resultados a unas más positivas a las que él previamente tenía de su padre. Luego, en el paso 3, se llegan a acuerdos entre nosotros, el médico, y el paciente. Se establecen metas pequeñas escalonadas, o sea que nosotros vamos a ir aumentando cada vez el nivel de estas metas para lograr así victorias tempranas que fortalezcan la confianza del paciente y su autoeficacia, su propia percepción de eficacia. Y podría ser, por ejemplo, incorporar 20 minutos de ejercicio diarios en su rutina, no sé, hacer un recado con la vecina que implique caminar, ir a visitar a su madre caminando, cosas pequeñas, o inclusive en el documento que se nos presentó se nos mencionaba ejercicios de baile mientras limpiaba la casa.
ejercicios de este modo pueden ser aplicados en nuestro paciente Carlos y así mejorar su nivel de vida. En el paso número 4, que es ayudar, aquí es donde vamos a establecer estrategias específicas que ayuden a mejorar su motivación y su adhesión al tratamiento. Entonces, como parte de este, se va a implementar igualmente un modelo que era mencionado en el artículo, que es, se le asignan a Carlos materiales audiovisuales, o sea, videos diarios de pacientes con perfiles similares, que han logrado hitos en el control de su glucosa y de su peso, o sea, que lograron superar esta enfermedad. Esto le brinda a Carlos un referente nuevo, que no sea lo que su padre pasó en esta enfermedad o lo que él piense que puede suceder. Se le brinda algo nuevo. Y a esto se le va a sumar el automonitoreo. Para esto es muy común utilizar pedómetros que van a medir y va a poder mostrar cómo aumenta sus caminatas, cómo aumenta su actividad física en el día a día. Y para complementar se utiliza un juego de roles, que es básicamente para enseñar al paciente cómo interactuar en situaciones sociales con su nuevo estilo de vida. Puede ser como rehusarse de poco a poco al consumo de alcohol frecuente, a, a pedir opciones más saludables, sea en una comida familiar o sea en un restaurante. Porque muchas veces a esos pacientes inclusive les da pena hacer un cambio positivo en su vida. Entonces, el fin de este punto es justamente eso, brindarles una guía inicial en la que ellos se puedan basar. Luego, finalmente, viene el arreglar, programar un seguimiento constante. Para esto se van a requerir visitas mensuales para revisar el diario de alimentación y los datos del pedómetro. Así como se va a incentivar para que participe en grupos de apoyo en su comunidad, justamente para fortalecer el soporte social. O no necesariamente grupos de apoyo, puede ser crear nuevas amistades con diferentes personas con diferentes hábitos, o que en este caso, Carlos, por ejemplo, se una a un grupo de senderismo, un grupo de ciclismo, de caminatas, y rodearse de esas personas con hábitos nuevos y diferentes lo va a ayudar a adherirlos él también y justamente a cambiar este pensamiento que él tenía. Finalmente, tenemos el análisis de las partes cognitivas y conductuales. En la parte cognitiva tenemos la autoeficacia, que es la autopercepción del mismo, que nuestro objetivo es justamente cambiar esto para que pueda mejorar y persistir el hábito conforme el tiempo y que la diabetes no llegue al punto de requerir medicamento o requerir insulina o inyecciones diarias para poder mantenerse, o inclusive peor, que llegue a una falla hepática, falla renal. También las expectativas de los resultados tienen mucho que ver con ese mismo punto. Y el conocimiento que se le da al paciente, aumentar su conocimiento, que él sepa lo que le pasa. Y consecuentemente se va a aumentar la motivación del paciente. En cuanto al aspecto conductual, en este tratamiento se utiliza al aprender a usar el podómetro, a preparar alimentos adecuados, diferentes recetas. Se utiliza al aprender a automonitorearse. O sea que él mismo va a llevar el control de lo que está aprendiendo, de sus propios avances. Y esto pues va a incentivar la motivación y subsecuentemente a la adhesión al medicamento, al tratamiento. Y finalmente los juegos de roles, que es justamente una práctica que se tiene, puede no ser con el médico pero con otra persona, que lo va a llevar a modificar sus hábitos. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver. Muchas gracias.